noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado a mi grupo de amigos hablar sobre el ciclo de Krebs. Mi nombre es Daniel Villafranca Vega. El ciclo de Krebs tiene diferentes nombres. A veces se le denomina el ciclo del ácido cítrico, el ciclo del ácido triscarboxílico y ciclo de Krebs, debidamente por su descubrimiento del señor Adolf Krebs en 1953. Bueno, para hablarles un poco sobre el ciclo de Krebs, este ciclo de Krebs va a ser una ruta metabólica por el cual las personas vamos a poder aprovechar toda la energía de los diferentes alimentos que vamos a consumir, ya que el ser humano, para poder estar vivo, necesita cuatro biomoléculas, que son carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, y todos estos van a estar dentro de cada alimento que vamos a consumir en nuestra vida diaria. Y este ciclo de Krebs sirve como ruta para aprovechar todos los beneficios que nos brindan estos alimentos. Bueno, en la primera reacción del ciclo de Krebs va a aparecer nuestra primera enzima. ¿Y qué va a hacer nuestra primera enzima? Va a tener por función de unir el oxalacetato con el acetil-CoA, y a su vez también separar este grupo de la coenzima A, ya que por el momento no le va a servir para nada a la molécula. Entonces, ¿qué va a hacer en primer lugar la enzima 1? Va a primero quitar este grupo hidrógeno del acetil-CoA y se lo va a dar acá al grupo oxígeno que tiene el oxalacetato. Entonces, para que el hidrógeno con el oxígeno puedan enlazarse, el carbono y el oxígeno pierden un enlace. Pero el resultado de esto es que ambas moléculas, oxalacetato y acetil-CoA, se van a desestabilizar, ya que sus grupos carbono han quedado reducidos a 3 en ambas moléculas. Entonces, la solución para esto es que ambas moléculas se fusionen. Entonces, el grupo carbono del oxalacetato y el grupo carbono del acetil-CoA se unen, crean un enlace y de esa forma llegan a estabilizarse. Entonces, la otra función de la primera enzima de la reacción del ciclo de Krebs es también desaparecer esta coenzima A. ¿Y cómo lo va a hacer? Primeramente va a tomar una molécula de agua del medio, H2O, y la va a ubicar en el acetil-CoA, pero tienes que primero quitarle los hidrógenos a la molécula de agua y desaparece la coenzima A, y el oxígeno de la molécula de agua se queda en el acetil-CoA y se separa la molécula de la coenzima A más 2 hidrógenos, H más H. Y así terminaría la primera reacción del ciclo de Krebs, y de esa forma se va a crear el citrato. Bueno, aquí va a aparecer nuestra segunda enzima, es decir, que va a comenzar nuestra reacción número 2 del ciclo de Krebs. Esta enzima va a tener por función la de debilitar a la molécula de citrato, que es el producto de la reacción anterior. Entonces aquí tenemos el citrato. Entonces, ¿y cómo va a debilitar a la molécula de citrato esta enzima número 2? Bueno, va a quitarle su grupo OH y este grupo hidrógeno. Entonces, al quitarlos, se va a poder robar energía durante las demás reacciones. Entonces, se quita este grupo OH, lo ponemos por acá, y este grupo hidrógeno. Y bueno, al momento de quitar esos átomos, el átomo de OH y el átomo de hidrógeno, la molécula va a quedar debilitada y va a pasar a llamarse cis-aconitato, que va a ser el producto de nuestra reacción número 2. El cis-aconitato. Y bueno, para culminar con esta reacción número 2, hay un proceso demasiado rápido que aparece durante nuestra reacción, que lo podemos denominar reacción 2.5, y bueno, su enzima la podemos denominar también 2.5.
tiene por función la de reubicar el grupo OH y el grupo hidrógeno. Cabe olvidar que en la segunda reacción se va a formar un enlace doble entre los carbonos. Entonces, al reubicar el grupo OH, lo ponemos aquí, y el grupo hidrógeno aquí. Entonces, al momento de que se unen los dos átomos, tanto el OH y el hidrógeno, se va a romper este enlace. Y la molécula va a pasar a llamarse isocitrato, que es el producto de esta reacción 2.5. Isocitrato. Bueno, para nuestra reacción número 3 va a aparecer una tercera enzima que va a traer consigo un paquete de energía que es NAD. Y ese paquete de energía necesita recargarse con dos hidrógenos. Entonces los va a tomar de aquí, de este de aquí y este de aquí. Y va a cargar al paquete de energía. Pero al momento de quitar esos dos hidrógenos, la molécula de isocitrato va a desestabilizarse, por lo que ahora solamente presenta 3 enlaces de carbono. Entonces, este carbono de acá va a formar el cuarto enlace con este oxígeno. Va a formar un doble enlace. Y esta molécula, al verse cargada con los dos hidrógenos, va a pasar a llamarse NADH más H. Y bueno, esta molécula de NADH más H también le va a robar un grupo carboxilo al isocitrato. Entonces, también se lo lleva y lo desaparece. Entonces, la molécula así debilitada, quitándole su grupo carboxilo entero, entonces ha liberado CO2. Y al momento de que se quita este grupo carboxilo del isocitrato, va a pasarse a llamar alfa-cetoglutarato, que es el producto de esta tercera reacción del ciclo de Krebs. Voy a seguir explicándoles sobre nuestro tema del ciclo de Krebs, pero a partir de su reacción número 4. Comencemos. Como vemos aquí, ya está formado el alfa-cetoglutarato, entonces va a aparecer una cuarta enzima en el ciclo de Krebs y a su vez un nuevo paquete de carga que va a ser NAD. Pero ese NAD necesita cargarse con dos hidrógenos y como podemos apreciar en la molécula de alfa-cetoglutarato, esta no va a poder aportarle esos dos hidrógenos. Pero hay que recordar que en la primera reacción del ciclo de Krebs se liberó una molécula de coenzima A que sí puede aportarle esos dos hidrógenos al paquete de carga. Entonces, esta coenzima A va a aportarle dos hidrógenos y va a pasar a llamarse NADH más H. Y una vez desacoplados esos dos hidrógenos, va a quedar la molécula de la coenzima A sola. Y entonces, esa coenzima A necesita acoplarse forzosamente con algo. Pero, ¿en qué se va a acoplar? Se va a acoplar a la molécula de alfa-cetoglutarato. Pero tiene que desacoplar esta molécula de aquí y pasar a acomodarse en la molécula de alfa-cetoglutarato. Y cuando la biomolécula CoA se acopla al alfa-cetoglutarato, va a cambiar de nombre a succinil CoA. Y bueno, ese succinil CoA va a pasar a ser una molécula de 4 carbonos. Entonces, si nos damos cuenta, cuando la molécula de CoA se acopló al alfa-cetoglutarato y lo convirtió en succinil CoA, se liberaron dos moléculas, COO.
Entonces, si las sumamos, vendrían a ser CO2. Entonces, en esta nueva reacción del ciclo de Krebs, se libera una nueva molécula de CO2. Bueno, para seguir con la explicación del ciclo de Krebs, pasaremos a su reacción número 5. Esta quinta enzima que va a aparecer va a traer consigo un paquete de carga un poco más pequeño llamado GDP. Y a su vez también va a aparecer una pequeña molécula de fósforo inorgánico. Bueno, este fósforo inorgánico es el que va a cargar al GDP, pero hay un pequeño inconveniente. Este fósforo inorgánico no va a enlazar muy bien con el GDP debido a que este presenta 4 grupos de oxígeno y el GDP solo necesita 3. Entonces, la solución que se da a esto es que la molécula de fósforo inorgánico pase a formar parte de lo que es el succinil CoA. Entonces, se va a retirar la molécula de la coenzima A. Y se va a agregar la molécula de fósforo inorgánico con sus 4 grupos de oxígeno. Y ahora sí va a poder aportarle 3 grupos oxígeno al GDP. Entonces, al agregarle estos 3 grupos oxígeno al GDP, hay que recordar primero que el GDP significa guanidín difosfato. Entonces, al pasar los 3 grupos oxígeno, va a llamarse ahora guanidín trifosfato. Entonces, una vez acoplados y desacoplados los 3 oxígenos, va a quedar solamente uno en la molécula. Y entonces la molécula de succinil CoA va a pasar a llamarse succinato. Bueno, para continuar con la explicación del ciclo de Krebs, pasaremos a su sexta reacción y va a aparecer su enzima número 6. Esta enzima número 6 va a traer consigo otro paquete de carga llamado FAT. Este FAT necesita 2 hidrógenos para poder cargarse. Entonces, como la molécula de succinato ya está tan debilitada, va a tomar los 2 hidrógenos de ahí. Esos 2 hidrógenos van a formar parte ahora del FAT, que va a pasar a llamarse FATH más H. Entonces, una vez eliminadas esas moléculas de hidrógeno, la molécula de succinato va a quedar inestable, ya que ahora solamente tiene 3 carbonos y 3 enlaces de carbono. Entonces, lo que se va a hacer para que puedan volver a estabilizarse es que acá va a formar un doble enlace y de esa forma la molécula de succinato va a pasar a llamarse fumarato. Bueno, en esta séptima reacción lo que vamos a apreciar es que al haberse ya formado el fumarato va a aparecer una séptima enzima. ¿Y qué va a hacer esa séptima enzima? Va a traer consigo una molécula de agua, H2O. Entonces, esta molécula de H2O va a pasar a ser parte del fumarato. ¿Y esto a qué se debe? Ya que los debidos robos tanto de partes de la molécula, tanto de oxígenos, hidrógenos y carbonos, la molécula ha quedado debilitada. Entonces, el H2O va a formar parte de ella para poder de esta forma revitalizarla. Entonces, el H2O va a ser repartido un grupo OH aquí y un hidrógeno aquí. Y de esa forma se revitaliza
al fumarato, que a su vez va a pasar a cambiar de nombre. Ahora va a pasar a llamarse malato. Y ese malato va a ser necesario para la octava reacción. Bueno, en esta octava y última reacción del ciclo de Krebs, la octava enzima va a traer consigo un paquete nuevo de carga, NAD. Ese NAD necesita ser cargado por hidrógenos que van a ser aportados por el malato. Y hay que recordar que esos dos hidrógenos fueron los que la enzima anterior aportó con su molécula de H2O. Y bueno, esos dos hidrógenos van a formar parte ahora del NAD, el cual va a pasar a llamarse NADH más H. Entonces, la molécula de malato, al haberse retirado los dos hidrógenos, va a quedar inestable, lo cual va a recurrir a hacer un último enlace con el oxígeno y de esa forma unirse con el carbono mediante un doble enlace, y de esa forma se va a estabilizar la molécula y va a cambiar su nombre a oxalacetato. Oxalacetato. Y bueno, hay que recordar que ese oxalacetato es el que apareció al principio del ciclo de Krebs, y entonces ese ciclo de Krebs va a volver a repetirse con este oxalacetato. Por eso se le ha denominado ciclo. Bueno, ahora para poder nombrar a las diferentes enzimas que participan en el ciclo de Krebs, hay que tener en presente una pequeña regla. Primero, el nombre de la molécula y más su tipo. Es decir, tenemos tres tipos de moléculas: deshidrogenasas, hidratasas y sintetasas. Por ejemplo, tenemos aquí, en el caso de las deshidrogenasas, tenemos al isocitrato. Este vendría a ser el nombre de la molécula. Entonces, más si les agregamos el tipo, pasaría a ser isocitrato deshidrogenasa. Entonces, así podremos nombrar a las diferentes enzimas que participan dentro del ciclo de Krebs, solamente siguiendo esta pequeña regla. Y así sucesivamente lo podemos hacer tanto con las hidratasas y las sintetasas. Muchas gracias por su atención y espero que lo brindado en este video les haya sido de mucha ayuda.